Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Shalom, shalom. Muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Y como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, mis amados, un nuevo comienzo, una nueva semana. Muy contentos, agradecidos con nuestro Abacadosh por toda su bondad, su misericordia, por el favor de Adonai cada día en nuestra vida, en la salud, en el proceso de nuestra Kadosh Torah, aprendiendo la palabra, amando la palabra y viviendo la palabra. Bueno, como lo prometido es deuda, y gracias por recordármelo, vamos a entrar a una jornada de semana. Como siempre, parece que una semana es inmensa, pero el tiempo es relativamente corto. Y hablaremos en esta ocasión acerca de la importancia, el significado, la relevancia de lo que conocemos como las piedras preciosas. Piedras preciosas, aquí tengo ya en mi mano una colección personal de piedras. Yo no sé si serán muy preciosas o no, me parecen hermosas. Piedras que a lo largo de muchos días, viajes, amigos, hermanos, me han obsequiado, hemos recibido, y de verdad que es un privilegio. Yo, como tal vez muchos lo saben y muchos también no lo saben, soy coleccionista de muchas cosas. No en cantidades. Colecciono piedras, colecciono monedas, colecciono billetes, numismática, lo que se conoce como la numismática y la filatelia. Colecciono cámaras fotográficas, colecciono teléfonos desde hace muchos años, radios desde hace muchos años, relojes desde hace muchos años. Ay, es algo maravilloso. Cuando llega uno a cierta edad, dicen mis hijos, es que cuando llegan los años uno quiere guardar de todo por todas partes. ¿Qué más colecciono? A ver, ¿qué más? Lapiceros. Me gusta tener una buena colección de buenos lapiceros. Tenemos los relojes de pulso para el varón, en el caso personal, o los relojes de pared. Me encantan los relojes de pared, pero me gustan los antiques, los clásicos, los teléfonos, y realmente he logrado alcanzar una muy buena colección de teléfonos antiguos, los teléfonos de disco, los teléfonos de teclado, aún teléfonos públicos. Tengo colección. En mi colección también tengo las placas de los vehículos. Aquí en los Estados Unidos es muy típico coleccionar placas de vehículos de diferentes estados, de la Florida, de Georgia, de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, de New York, de New Jersey, de Dallas, de Texas, de Chicago. Son colecciones. Y pastor, ¿usted dónde guarda todo eso? Bueno, el día que conozcan aquí en mi casa, en mi garage, tengo un museo de muchas cosas. ¿Por qué hago mención a todo esto, amados hermanos? Porque cuando hablamos de piedras preciosas a la luz de la palabra, tenemos que identificar, conocer por qué la Biblia, nuestra Kadosh Torah, se ha tomado el tiempo tan exclusivo de dejar por escrito el tema de las piedras preciosas, y más aún, con nombres establecidos: zafiro, rubí, diamante, esmeralda, ónice, entre otras que vamos a mencionar. ¿Por qué cuando hablamos del éfod, cuando hablamos del pectoral,
Cuando hablamos de las 12 tribus, encontramos que cada una de ellas a su vez tiene una representación propia en cada una de las piedras que vamos a mencionar. Recordemos así, para dar comienzo, las piedras de onix que estaban sobre las hombreras en el Cohen Gadol, las piedras de ónice, y en esas piedras, en cada una de ellas, estaban los 6 nombres de 6 tribus y los 6 nombres de las siguientes 6 tribus, en su orden de nacimiento. Tenemos también las 12 piedras del pectoral, el éfod, y ya habíamos mencionado en un programa anterior, recuerden, ustedes lo hicieron como tarea. A ver, aquí les doy un segundo para que me contesten de qué piedras estamos hablando. Por favor, muy bien. El Urín y el Tumín. Ustedes tenían como tarea hacer esta tarea, tomar 2 piedritas, escribir en hebreo Urín, Tumín, tenerlas como parte de su colección. Yo hice mi tarea, aquí está la tarea. Hice varias, de hecho hice varias piedritas de estas, y algunos hermanos y algunas visitas que han venido, cuando vienen, les regalo unas piedritas de estas, sencillas. ¿De dónde las tomé? Las tomé prestadas del río. Cuando vamos a nuestro tiempo de Tevilá, nuestro tiempo de Midbet, voy al río y allí ocupo buscar piedritas de estas y las coloco en hebreo, Urín, Tumín, y entonces de esta manera podemos tener piedras. Estas no son preciosas, pero son piedras. Bueno, muy bien. Vamos a entrar a un tema apasionante y veremos algunas tareas disponibles, por supuesto, que ustedes investigarán, porque definitivamente de este tema tenemos mucho que aprender. ¿Y por qué digo tenemos mucho que aprender? Porque recuerden, mis amados, que en Torá al Instante, de una manera pedagógica, el Eterno me permite tomar estos tiempos, sentarme frente con ustedes, estudiar un tema, pero no puedo dar a resolver todo el contenido que un tema como estos trae consigo. Por lo tanto, se hace necesario su participación. Esto es como nuestro programa de Universidad de la Familia, en la que todos estudiamos, todos aprendemos, todos hacemos tarea. Y por favor digo, todos hacemos tarea, porque si usted no hace tarea, pues hermano, el que no hace tareas en el colegio, todos sabemos que cuando no hacemos la tarea, perdimos el tiempo. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios. Vamos a empezar con 2 textos interesantes e introducimos, repito, el contenido de nuestro tema de semana. Vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo 1 en adelante. Dice la palabra en el título de este texto: comparaciones y lecciones morales. Dice la palabra: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Verso 2. Gloria de Adonai es encubrir un asunto. Por favor, préstele mucha atención a la lectura. Estoy leyendo pausadamente porque quiero que vayamos comprendiendo hacia dónde vamos en esta semana. Repito, verso 2. Gloria de Adonai es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto del otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Qué texto maravilloso del libro de Proverbios, porque es una gloria para Adonai encubrir
muchos conceptos que hasta el día de hoy, por mucha teología, por mucho estudio, por mucha filología tan de moda hoy, por mucho que escudriñamos la arqueología y hacemos estudios a cientos de miles de muestras en la historia de la humanidad, aún todavía tenemos muchos pasajes de los cuales no hay claridad. Por ejemplo, mucho se ha investigado acerca del arca, que ya la encontraron, que ya apareció, que no está, que sí, que no, que por aquí, que por allá, etc. Y es una gloria de Adonai, dice el texto, encubrir un asunto. Pero también es una honra del rey escudriñarlo. Y lo que estamos haciendo hoy justamente es escudriñar el tema de las piedras preciosas. Y cuando escudriñamos un tema tan apasionante como las piedras preciosas, nos encontramos con una exhortación a un rey en el libro de Proverbios capítulo 31. Usted ya sabe hacia dónde vamos. Dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, no se acuerdan más. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Entonces viene el verso 10, que es un verso que todos conocemos, y si es la primera vez que lo escucha, amado, por favor resáltelo y téngalo grabado en su corazón, porque aquí encontramos una verdad aparentemente pasajera, pero que tiene una profundidad extraordinaria. Voy a tomar una de estas piedras, una piedra preciosa. Mujer virtuosa. Y hace una pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. A las piedras preciosas. La mujer virtuosa, quien haya mujer virtuosa, haya mucho más valor, haya mucho más importancia que el valor económico, el valor, el aprecio de las piedras preciosas. Entonces, mis amados, vamos a definir algunos conceptos, repito, básicos frente al tema de lo que es el concepto de las piedras preciosas. Estoy tomando una versión del diccionario bíblico básica para dar respuesta a la pregunta: ¿qué son las piedras preciosas? Dice el diccionario: no hay en la tierra de Israel yacimientos de piedras preciosas que estuvieran en uso en los tiempos bíblicos en los cuales se nos narran estos acontecimientos. Los numerosos hallazgos arqueológicos de estas piedras preciosas, mayormente engastadas en ornamentos de orfebrería o como sellos, se describen como importaciones de otras tierras, mayormente de Arabia, África, la India y Siria. La primera piedra preciosa que se menciona, por favor, preste mucha atención. La primera piedra preciosa que se menciona en nuestra Kadosh Torah es el ónice. Por favor, tomen nota de esto que estamos mencionando. Se escribían los nombres de las tribus de Israel en 2 piedras de ónice,
que servían como hombreras de la vestidura del sumo sacerdote. Y creo que sería importante que vayamos inmediatamente al texto bíblico para corroborar esta información. Usted, por favor, tome atenta nota del texto bíblico, y gracias a quienes nos acompañan y nos apoyan para escribirlo aquí en el chat. De esta manera, muchos hermanos podrán estar conectados donde vamos. Versión bíblica, voy a tomar otra versión, por favor, porque tengo en mi Biblia tradicional, la que siempre utilizo, veo que aquí en este texto le hace falta una porcioncita pequeña de papel, y entonces no tengo la lectura allí completa. Vamos a ir un momento, por favor, al libro de Shemot, Éxodo, dijimos en el capítulo 28. Libro de Shemot, capítulo 28. El título, por supuesto, lo vamos a estudiar con detalle. El título del capítulo 28 dice: las vestiduras sacerdotales. Vamos a leerlo desde el verso 1, pero quiero que nos concentremos como en el verso 9 y 14 para hablar del onis. Traerás a tu hermano Aarón con sus hijos de entre los israelitas para que me sirvan de sacerdotes. Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Haz vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para dignidad y ornato. Después darás instrucciones a todos los que tengan habilidad, a quienes yo haya otorgado el don, la destreza para que confeccionen las vestimentas de Aarón. Esto es extraordinariamente importante, hermanos. Porque hasta nuestros días, cuando hablamos de sastres, cuando hablamos de incluso las empresas, las compañías que hoy conocemos de renombre en cuanto al vestir, un traje masculino o femenino, prendas de vestir, pues tienen el don, la destreza del artista que diseña, que moldea, que establece incluso una moda hasta nuestros tiempos. Es interesante, hermanos, porque evidentemente la Biblia se toma el tiempo de enseñarnos la importancia de un vestido. En este caso, pues hablando obviamente del éfod, del vestido sacerdotal, las prendas sacerdotales en el Cohen Gadol, en los levitas. Pero parafraseando un poco este texto, amados, y justamente hoy nos ocurría un tema interesante en un trabajo que estábamos haciendo en el edificio de la congregación. Comentábamos algo como respecto a las vestiduras y decíamos cuán importante es, y esta es una apreciación personal, por favor entiéndanme lo que estoy diciendo, personal, sin ningún ánimo de incomodar o molestar o juzgar absolutamente a nadie. Al pastor Roberto Alfaro, como ustedes creo que lo han podido notar, en lo personal, desde muy joven en mi experiencia laboral y profesional, aprendí desde muy niño a vestir con mi traje y corbata. Eso lo aprendí tal vez desde los 20 años, creo yo, y desde siempre, durante muchos años en mi ejercicio laboral y posteriormente en la vida del ministerio, Adonai sabe que en el 99.9% de las ocasiones en que el Eterno me ha permitido presentarme en un auditorio, frente a un público, frente a una congregación, frente a un grupo de creyentes o reunión cualquiera que sea, en la que el pastor Roberto Alfaro sea la persona que está presente como representante de Adonai, en mi vida muy personal, para mí el traje es supremamente importante. Supremamente importante. ¿Y por qué hago referencia a esto, hermanos? Porque Adonai está estableciendo con Moshe que para ejercer el sacerdocio, para ser el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, debe vestir un traje debidamente elaborado por un artesano, por un sastre, que tiene específicamente el don, que tiene específicamente el talento, que tiene específicamente, dice el texto, dice que ha sido precisamente designado
para que con dignidad prepare y a través de las instrucciones tenga la habilidad que Adonai les entrega en el dron y la destreza para que confeccionen las vestimentas del Cohen Gadol. ¿Y por qué hacíamos mención a ello? Porque en los tiempos modernos, siglo XXI, los televangelistas, o como quiera llamarlos, muchos de los predicadores, hoy en sus plataformas de predicación de la palabra, entonces decidieron muchos eliminar el traje, la corbata, porque lo consideran anticuado, lo consideran no necesario, parece que no es la manera como se le puede llegar a un público. Entonces han decidido vestir con vestidos ligeros, prácticos, prácticamente de calle, muchos incluso en chanclas, en short, como si estuviesen en la playa o disfrutando de un día de verano. Cada cosa tiene su lugar, dice la palabra. Cada cosa tiene su lugar. Por lo tanto, así como muchos dijeron, no, es que el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, el Tanaj, ya fue abolido, pues entonces abolamos también, vamos a abolir la corbata, vamos a abolir el traje y vamos a vestir ligeramente, mucho más sport, mucho más deportivos, mucho más fáciles de conectar con el público. Por favor, la moda, como diría un dicho popular, la moda no incomoda, pero cada cosa tiene su lugar. Es, repito, una opinión muy personal. No tengo ningún problema con el pastor que se presenta al público, repito, en short o en chanclas o en sudadera o en sport, porque le parece que es la manera más práctica como atraer o llegar a la gente. Bueno, eso es respetable. No lo comparto, no es por lo menos mi pensamiento, y creo que el fundamento lo tenemos justamente en esta palabra, es decir, dignidad, porque somos representantes de Adonai. Y esto, y perdónenme que sea un poco recalcinante con el tema, pero creo que es importante que lo hablemos. He mencionado este mismo ejemplo en varias ocasiones y siempre que lo menciono creo que es importante traerlo a colación. Comparativamente con lo que estamos hablando del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ese representante de Adonai en la tierra, elegido por Hashem para cumplir esa labor como tal, pues requiere, dice el texto, con dignidad y ornato. Cuando tuvimos la oportunidad en 2 o 3 ocasiones de visitar la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos, en 2 ocasiones, cuando el presidente en aquel tiempo era el presidente George Bush, y en una ocasión o 2 tal vez, no recuerdo, cuando estuvo como presidente el señor Obama, tuvimos el privilegio como ministerio de Israel Casa Integral de ser invitados a la Casa Blanca y estar reunidos en esos 2 periodos presidenciales. Pero para ir a ese lugar, aparte de todo un proceso de investigación, el proceso normal de seguridad, de documentos, de antecedentes y de cuánta cosa posible se hace para una visita como esta, pues aparte de eso se debía estar desde muy temprano. Nos dieron hora de entrada a las 5 de la mañana, debíamos estar en la puerta de la Casa Blanca, allí en Washington, D.C. Nosotros llegamos como 15, 20 minutos para las 5 de la mañana. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que ya había una fila de un cuanto grupo de personas, pastores, listos para entrar. Así es que pregunté, pero disculpe, ¿ustedes a qué hora llegaron? Faltan 20 para las 5. Nosotros pensamos que estábamos llegando muy temprano y veo que ya hay una fila bastante prolongada. Y muchos me dijeron, nosotros estamos aquí desde las 2 de la mañana. Desde las 2 de la mañana, vestidos de gala, vestidos con lo mejor de lo mejor, en trajes, estrenando traje, camisa, corbata, zapatos y todo lo interior, por supuesto, me imagino. Las mujeres luciendo sus joyas, sus
peinados, sus arreglos, la elegancia, porque estaríamos en una reunión con el señor presidente de los Estados Unidos de América. Y eso amerita elegancia, amerita presentación, amerita estar frente a un hombre como el presidente de esta nación. Y entonces vino a mi corazón la pregunta: ¿cómo es que podemos estar desde las 2 o 3 de la mañana haciendo una fila, elegantemente vestidos, de pie durante casi 4 o 5 horas a las puertas de la Casa Blanca para entrar a una reunión a las 10 de la mañana para saludar y compartir con el señor presidente de la República? Pero cuando se trata de nuestro amado Rey Yeshua HaMashiach, entonces vamos en short, vamos en jean, vamos en chanclas, descalzos, en pantaloneta, en pijama incluso, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Espero que me hayan captado el mensaje. Muy bien, sigamos en la lectura. Verso 4. Estas son las vestiduras sagradas que habrán de hacer: un pectoral, un éfod, un vestido, una túnica con flecos, un turbante, un cinturón. Harán estas vestiduras sagradas para su hermano Aarón y sus hijos, para que me rindan servicio sacerdotal. Ellos recibirán el oro, las telas azules, púrpuras y escarlatas y el lino fino. Harán el éfod de oro. Entonces, harán el éfod de oro. En el transcurso de la semana necesitamos ir dando respuestas a estas inquietudes. ¿Qué es el éfod? Esa palabra éfod la hemos mencionado en muchas ocasiones. Dígalo conmigo: quiero vestir de éfod. Oh, ¿qué quiere decir eso? Quiero vestir de éfod. Vamos a mencionar la respuesta un poco más adelante. Por ahora vamos en la lectura, pero si aquí nos menciona el éfod, pues lo primero que tenemos que saber es qué es el éfod. ¿Será una marca de jean? ¿Será una marca de vestido? Harán el éfod de oro, de tela azul, púrpura y escarlatas, y de lino fino, torcido, elaborado con diseños. Tendrá 2 hombreras pegadas, se pegarán los 2 extremos, y la banda decorada que hay sobre él se hará como él, en una sola pieza con él, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Luego toma 2 piedras de ónice. Tomarás 2 piedras de ónice. Y aquí nos menciona entonces por primera ocasión las piedras de ónice. Tenemos entonces que saber qué tipo de piedra es el ónice, cuál es su función, dónde se localiza, de dónde se toma, porque ya aquí puntualmente la Biblia, repito, nos menciona la importancia de una piedra como el ónice. Dice: luego toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 en la otra piedra, en el orden de su nacimiento. Esto es muy importante. Aquí hay una tarea. Inmediatamente, por favor, un amado o una amada, por favor, coloque aquí en el chat esta nota. Tarea, por favor, colóquelo, por favor, escríbalo en el chat. Tarea, 2 puntos. Cuando se nos menciona la piedra de ónice, esta piedra, ¿qué número le corresponde dentro de las 12 piedras? Tenemos 12 piedras, ya las vamos a ver, bueno, no las vamos a mencionar, pero usted vaya adelantando la tarea. La piedra que corresponde al ónice dentro de las 12 piedras, ¿qué número corresponde? Porque ahí tenemos una respuesta extraordinariamente importante. Ven que no solamente se trata de leer por leer, tenemos que escudriñar. Volvamos a Proverbios 25. Es importante que Adonai guarde ciertos secretos, pero también es importante que nosotros los escudriñemos. Y la palabra nos dará la respuesta.
6 de sus nombres en una piedra y los nombres de los otros 6 en la otra piedra, en el orden de su nacimiento. Sobre 2 piedras harás grabaduras de sello, obra de tallador de piedra, con los nombres de los hijos de Israel. Después de montarlas en monturas de oro, fija las 2 piedras a las hombreras del éfod, como piedras de recuerdo de los hijos de Israel, cuyos nombres llevará Aarón sobre sus 2 hombreras, con memorial delante de Adonai. Después haz monturas de oro y 2 cadenas de oro puro, trénzalas como labor de tejido y fija las cadenas tejidas a las monturas. Harás un pectoral. Por favor, présteme mucha atención. Harás un pectoral de decisiones elaborado con un diseño. Hazlo al estilo del éfod. Hazlo de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Más o menos un palmo cuadrado. Ponle piedras montadas en 4 hileras. En la primera hilera será una hilera de un rubí, un crisolito y una esmeralda. ¡Qué interesante! Entonces, en la primera hilera estarán 3 piedras, serán 4 líneas, cada una con 3 piedras para corresponder las 12 tribus de Israel. La repito, la primera hilera será una hilera de un rubí. ¿A quién pertenecerá entonces la primera piedra de un rubí? Lo podemos concluir. ¿Quién fue el primer hijo nacido de Jacob y Lea? Rubén, el primogénito. Entonces ya podemos comprender que la primera hilera donde está un rubí, ese rubí le corresponde a Rubén. Ya miraremos entonces cada piedra a quién corresponde y su importancia. Dice entonces, un crisolito y una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y una amatista. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y un diamante. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Aquí está la respuesta a la tarea. Muy bien. Estarán enmarcadas de oro en sus monturas. Y esto es muy interesante, hermanos, porque observen cómo nos habla en términos totalmente dedicados a la labor propia del engaste. No soy un conocedor del tema, pero he tenido oportunidad de compartir con alguien a quien respeto mucho en mi país, Colombia, en Bogotá, que es un artesano que trabaja la fundición del oro, la plata, y utiliza este tipo de materiales, de piedras preciosas, para hacer anillos, joyas, etcétera. Y él nos habla de la importancia del engaste y cómo se hace un engaste y cómo se diseña y cómo se prepara y cómo se funde, etcétera. Es un trabajo extraordinariamente importante, pero lo que quiero referenciar es que el arte que este amado hermano realiza, pues no es una situación del siglo XXI. Obviamente hoy tendremos mayor tecnología, maquinaria, técnica como tal, pero por supuesto vemos cómo la Torá nos enseña que cada una de estas piedras preciosas debe ser perfectamente engastada, guardada, protegida dentro de un engaste en oro, lo que significa que ese artesano debe tener la tecnología, la experiencia, el conocimiento de cómo preparar ese engaste, cómo cubrir debidamente cada piedra preciosa, por supuesto guardando su pureza y su cuidado propiamente. Entonces en la cuarta hilera dijimos un berilo, un ónice y un jaspe, y estarán enmarcadas de oro en sus monturas. Las piedras corresponderán en número a los nombres de los hijos de Israel, 12 correspondiendo sus nombres, y serán grabadas como sellos, cada cual
con su nombre por las 12 tribus. Verso 22, estoy en el libro de Shemot, capítulo 28. Sobre el pectoral haz cadenas trenzadas de labor tejida en oro puro. Labor tejida en oro puro. Yo no sé cómo una persona puede tejer hilos de oro con tal perfección, pero la Biblia aquí nos lo está enseñando en el libro de Shemot. Haz 2 anillos de oro en el pectoral y fija los 2 anillos a los extremos del pectoral, atando los 2 cordones de oro a los 2 anillos en los extremos del pectoral. Luego fija los 2 extremos de los cordones a las 2 monturas, las cuales fijarás a las hombreras del éfod por el frente. Bueno, vamos a dejar la lectura hasta este punto. Esto lo vamos a desarrollar paso a paso porque evidentemente tenemos mucho que considerar. Pero para tener una idea primaria, básica, hacia dónde vamos caminando, ya que mencionamos todas estas piedras preciosas, por favor tome nota porque las voy a mencionar de uno en uno. Repito, más adelante las escudriñaremos individualmente. La primera piedra, o dentro del contexto mejor de lo que es las piedras preciosas, la palabra nos habla de una piedra llamada la piedra sárdica, que es una piedra de jaspe. La Biblia nos habla del topacio, que es lo que conocemos como el zafiro, el carbúnculo, ágata, la esmeralda, el zafiro, el ónice, el diamante, la cornalina, el jacinto, el crisolito, el ágata, el berilio, la amatista, el topacio, berilio, crisópraso, ónice, jacinto, jaspe, amatista. Y vemos que en el caso de las piedras mencionadas en relación con la Nueva Jerusalén, como lo vimos aquí en el libro de Ezequiel, permítame, miramos un momento en el libro de Ezequiel. En el capítulo 28, vaya conmigo por favor al texto, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, libro de Ezequiel capítulo 28, verso 2 en adelante. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Adonai el Adón, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Adonai estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Adonai, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Adonai y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Atención a esta lectura, que el Eterno nos permita, repito, en el transcurso de la semana, llegar a este punto y considerarlo muy detenidamente, porque aquí hay algo extremadamente fundamental. Si usted notó en el principio del capítulo 28, dice Ezequiel: vino a mí palabra de Adonai diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Se está refiriendo al príncipe de Tiro en el sentido terrenal, al príncipe de Tiro, una ciudad al noroeste de Israel, el noroeste de Israel, sí, correcto.
al príncipe de Tiro: así ha dicho Adonai el Adón, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios con letra minúscula, en el trono de Adonai con letra mayúscula, estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Haciendo referencia al rey de Tiro, pero haciendo referencia al rey de Tiro, pasa al verso 12 y nos dice que este rey de Tiro dice, así ha dicho Adonai, dile, así ha dicho Adonai el Adón, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y esta relación que estamos viendo aquí es muy delicada, amados, porque aunque hace referencia al rey de Tiro, el texto nos muestra posteriormente la lectura encaminándola hacia en Edén. En el huerto de Adonai estuviste. Por supuesto, el rey de Tiro no estuvo en el huerto del Edén, pero sabemos que nos está hablando ¿de quién? Del adversario. Usted recuerda que el adversario, cuando estaba ante la presencia de Adonai, vestía con vestiduras celestiales, vestido con piedras preciosas. Y atención al segundo punto de la tarea. Segundo punto de la tarea, asistentes, por favor escríbalo aquí en el chat. Segunda pregunta de la tarea. Atención al segundo punto de la tarea. Dice, en el huerto de Adonai estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tarea, aunque ya la leímos, por favor contéstela. ¿De qué piedras preciosas vestía el adversario? ¿De qué piedras preciosas vestía el adversario? ¿Cuáles eran esas piedras preciosas? Y por favor, hay un detalle. Como diría la pastora Pili, pille el detalle. ¿Cuáles son las piedras preciosas que vestía el adversario? ¿Y cuáles son las piedras preciosas que viste el Cohen Gadol? Ya las leímos, pero usted tiene que sacar la conclusión. De esa conclusión podremos concluir grandiosamente la importancia de este tema. Estamos hablando de muchas cosas extremadamente importantes. Entonces, las 12 piedras grabadas del pectoral del sumo sacerdote tienen que ver, repito, con el nombre de cada una de las 12 tribus. Las piedras preciosas entonces eran utilizadas para confeccionar ornamentos reales. Por favor, dígalo conmigo, ornamentos reales. Nosotros somos reyes, dice la palabra, y sacerdotes. Vestimos como reyes, vivimos como reyes, hablamos como reyes, nos alimentamos como reyes, como hombres kadosh en comida kosher, kacher, porque somos hijos del rey, de reyes y señor de señores. Por lo tanto, volvemos a retomar el tema. Vestimos como hijos del rey. Y con esto no quiero decir, pastor, entonces usted lo que nos está diciendo es que cada Shabbat tenemos que ir estrenando un nuevo traje, un nuevo vestido. Hermanos, no se trata de ese asunto. Se trata de que cuando estamos en nuestro tiempo de Shabbat y nos presentamos con Adonai, debemos presentarnos, sí, de la mejor manera posible para estar con el rey. Repito mi ejemplo. Si nos presentamos ante el señor presidente de los Estados Unidos de América, no vamos ni en short, ni en sudadera, ni mucho menos en pijama. ¿Cuánto más si nos estamos presentando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Hashem? Por favor. Entonces, estos ornamentos sacerdotales y estos ornamentos reales son confeccionados y preparados por artesanos establecidos para tal función. Veamos un texto en el libro de Samuel. Por favor, vamos a ir un momento al libro de Samuel, en Segunda de Samuel. Y en ese texto de Segunda de Samuel, en el capítulo 12, verso 30, dice la palabra:
Leámosla un poco antes. Verso 29. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Raba y combatió contra ella y la tomó. Verso 30. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. A Jerusalén, dice, y quitó corona de la cabeza del rey. Muy bien. Ahora, el primer libro de Reyes, acompáñeme por favor, al primer libro de Reyes, y tomemos el texto en el capítulo 10, verso 2. Primer libro de Reyes, capítulo 10, veámoslo en contexto desde el verso 1. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, que había alcanzado por el nombre de Adonai, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Adonai, se quedó asombrada. Hermanos, por favor comprendamos lo que estamos leyendo, hermanos. No se trata de ser, no sé cuál es la palabra adecuada, ayúdenme por favor. No se trata de ser escaso, no se trata de ser tacaño, en algunas partes dicen codo, no sé en otros países cómo lo dicen. Pero a veces nosotros ni siquiera tenemos un buen plato en nuestra mesa para servir nuestros alimentos, sino que simplemente usamos platos desechables, porque no podemos usar la vajilla. La vajilla la tenemos como un adorno, como una vajilla coleccionable muy costosa, que eventualmente cuando algún invitado especial venga a casa, eventualmente la utilizaremos. En la casa de David dice la palabra, en la casa del rey Salomón, dice la palabra que todo lo que había era esplendidez, comida en abundancia, aún los servidores vestían con trajes extraordinarios, todas las ofrendas que se presentaban, el alimento, todo lo que había en esta casa, aparte de la sabiduría del rey, era excelentemente presentado. ¿Por qué, hermanos? Y yo no sé cuántos de ustedes vivieron la experiencia, y repito, lo traigo a mi corazón leyendo estos textos. Yo recuerdo que en casa siempre hubo vajilla, en un chiffonier, si no estoy mal el nombre, creo que tiene otro nombre especial, pero allí en la sala y el comedor siempre hubo un mueble muy bonito, muy típico, muy clásico por demás, y allí estaba la vajilla, los platos para las soperas, para el cake, las tazas, todo organizado, muy bonito. ¿Cuántas veces la utilizamos? Yo no recuerdo que se haya utilizado muchas veces, porque más que utilizarla era un bonito adorno de casa, pero era la vajilla, tenía un valor importante hasta el día de hoy, ahí está. Y nosotros comíamos en casa, pues, en el platico típico de casa. En la casa del rey se come alimento de buena calidad, con abundancia, se viste con vestiduras de elegancia, se alimentan bien, y tanto los servidores como los que están en casa, todos, absolutamente todos participamos. Es lo que la palabra nos está enseñando.
Vino, dice el verso primero, vino a Jerusalén un séquito muy grande, ya lo leímos, y la mujer estaba vestida de púrpura en Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora, veamos la decoración del templo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Adonai oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice. Allí están las piedras de ónice nuevamente y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores. Bueno, piedras negras, por aquí tengo alguna piedra negra interesante. Y piedras de mármol en abundancia. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 6, dice, cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento. Y el oro era oro de Parvaín. Conseguir acumular un gran valor en poco volumen. En 2 de Crónicas 32, 27 dice, y tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas, en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Atención, que tenemos que diferenciar. Gracias, porque aquí en 2 de Crónicas encontramos ese aspecto. Tenemos que diferenciar las piedras preciosas de las joyas. Una joya puede contener piedras preciosas. ¿Me captaron? Entonces, una joya es una parte y necesitamos diferenciar una joya de una piedra preciosa. Pero una joya, repito, puede estar formada por piedras preciosas. Muy bien. En el libro de Éxodo, capítulo 39, verso 14, dice, y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus de la casa de Israel. En primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 11, qué bonito número. Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 11, dice, la flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. En el libro de Job, en el capítulo 28, verso 6, dice la palabra, lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Ezequiel capítulo 27, verso 16 nos habla y nos comenta este texto. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes. Venía a tus ferias. Con frecuencia se citan las piedras preciosas como símbolos de esplendor celeste. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Libro de Isaías, capítulo 54, verso 11 y 12. Libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 26 dice, y sobre la expansión había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Libro de Éxodo, capítulo 10, verso 1. Adonai dijo, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrarle de entre ellos mis señales. Bueno, y aquí tenemos todo un número de textos bíblicos inmenso, hermanos, en el que se nos menciona impresionante cómo en todos los textos nos aparecen las citas, nos aparecen las menciones a lo que son las piedras preciosas. Las piedras preciosas las tenemos entonces repartidas por muchos lugares. Vamos a tomar un texto más. En el hebreo, la palabra Etkat habla de resplendor, chispa. Isaías 54:12 dice, tus ventanas pondré
piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Piedra luminosa que tiene el aspecto de un carbón ardiendo. El carbúnculo. Según un naturalista y minerólogo, dice que hay 3 piedras diferentes: el granate, el rubí y el zafiro. El granate, que se trata o se relaciona con el carbunclo, es un granote noble, llamado asimismo granote oriental. Su transparencia y sus colores son magníficos. Los granates más bellos vienen de Pegou, en la Baja Birmania. El rubí es espinela, de un rojo claro o solamente traslúcido. En cuanto al zafiro, ver su nota independiente. O sea, lo vamos a ver ya de manera particular. Muy bien. ¿Qué podemos entonces concluir en esta historia, amados hermanos? Las piedras preciosas, tal como las estamos mencionando, el Eterno nos las muestra y nos determina que debemos diferenciarlas, porque cada una de ellas tiene una importancia. Cada una de ellas fue asignada respectivamente a una de las tribus. Por lo tanto, tenemos que saber qué significan, para qué tribu corresponde y por qué están establecidas de esa manera. Ahora, tenemos que enfocar con mucho detenimiento, y por lo menos espero que en el tema de hoy lleguemos a una primera conclusión. Ezequiel capítulo 28 es un tema muy importante para definir el contexto de las piedras preciosas. Entre lo creado por Adonai, entre lo que nosotros conocemos de acuerdo al texto bíblico, estaba por supuesto una presencia angelical. El principal ser creado en esa hueste fue conocido como el adversario. No quiero pronunciar otra palabra. Yo usualmente no hemos sido llamados a aludir ni a exaltar, ni mucho menos al adversario. Prefiero simplemente llamarlo así, el adversario. Y esa caída de ese adversario se registra justamente, como lo mencionamos, en el capítulo 28, haciendo relación con el rey de Tiro. Y esta relación es específicamente para establecer que ese rey de Tiro estaba ejerciendo una labor totalmente de adversario. Totalmente de adversario. ¿Qué descripción brinda entonces aquí la palabra de Ezequiel capítulo 28, verso 12 frente al adversario? ¿Qué clase de ropa tenía él y qué puede representar específicamente? Porque observen, nuestra Kadosh Torah se toma el tiempo de hablarnos de cómo se prepara la vestidura sacerdotal, las piedras preciosas, el ónice sobre las sombreras tanto a la derecha como a la izquierda, y los nombres grabados de las 12 tribus, el éfod o el pectoral con las 12 piedras, y además en la parte interna del pectoral, el urín y el tumín estaban allí debidamente guardados. Todo esto lo narra el texto bíblico y nos lo explica. Pero sin embargo, cuando miramos, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 14, verso 12, vaya por favor a ese texto conmigo, designa al adversario diciendo hijo de la mañana. Y lo registra y lo describe en su condición de caída. En Ezequiel 28, 12 dice, Adonai lo describe como el sello de la perfección. Y esa palabra sello aquí puede ser traducida como diseño. Es decir, que el adversario fue descrito como un lucero. La palabra en hebreo es helel, que significa brilla, brillaba. Y sus equivalentes en otros idiomas semíticos se aplicaban comúnmente a las a los planetas, y tenían relación con muchos contextos del firmamento. Cuando nosotros vemos esta relación, tenemos que comprender entonces, y vuelvo a la pregunta de la tarea, espero por favor que usted responda a esta tarea para poder continuar con el tema. ¿Cómo se describe la vestidura del adversario? ¿Qué piedras vestía? ¿Qué trajes vestía? ¿Y cómo la Biblia lo relaciona? Por favor, les pido de manera especial, vea hermanos, si usted no acostumbra a hacer tareas, esta tarea tiene que hacerla. Y esta tarea me la tienen que enviar.
Me es muy importante que la hagan, porque esto no lo podemos pasar por alto. Entonces, ¿cómo es posible que ese adversario, vestido con todas vestiduras y resplandor y piedras preciosas, se encuentra entonces en iniquidad, se revela y es arrojado fuera del contexto celestial? Mis amados, creo que el tiempo se nos agotó, así es que dimos introducción, comienzo a una jornada apasionante, un tema del que tenemos mucho que tratar. Espero poder avanzar en el transcurso de la semana. Por favor, déjenme saber sus inquietudes. Gracias por sus mensajes, gracias por sus buenos comentarios. Muchísimas gracias por compartir la enseñanza. Muchísimas gracias por su apoyo para este programa de Torah al Instante. Gracias por su compañía. Nos veremos en la jornada del día mañana, si Hachena si no lo permite, espero que sí. Confiando en la voluntad del Eterno, aquí estaremos y profundizaremos ya entrando a los detalles de las piedras preciosas. Espero la tarea, por favor. Shalom, amados, muy buen día para todos. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta el día de mañana. Buen día, John Top. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.